Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy prepárense porque vamos a entrar en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los titulares de la prensa rosa, Hande Erçel. Sí, la mismísima Eda Yildiz de Love is in the Air. Parece que la actriz ha explotado, y lo que ha dicho sobre su expareja, Kerem Bürsin, ha desatado una verdadera polémica. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué declaraciones hizo Hande que han causado tanto revuelo? No se muevan de ahí porque les tengo todos los detalles. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este salseo, les invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con todas las noticias, exclusivas y dramas de sus celebridades turcas favoritas. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas hecho realidad. Dos estrellas jóvenes, bellísimas y con una química innegable que traspasó la pantalla chica y se convirtió en un romance de ensueño. Durante meses el mundo entero suspiró con su amor, sus fotos juntos en redes sociales, sus declaraciones públicas llenas de cariño y complicidad. Fueron la pareja del momento, la encarnación del amor perfecto. Y como pasa muchas veces en estos cuentos de hadas modernos, la historia tuvo un final inesperado y, para muchos, doloroso. La ruptura entre Hande y Kerem fue un shock para sus fans, que no entendían cómo una relación tan aparentemente sólida y llena de amor podía llegar a su fin. Después de la separación, ambos actores se mantuvieron en silencio, evitando hablar del tema en público. Se centraron en sus carreras profesionales y trataron de seguir adelante con sus vidas. Pero claro, el interés del público y de los medios de comunicación nunca desapareció. Siempre hubo rumores, especulaciones y preguntas sobre los motivos de la ruptura y sobre el estado actual de la relación entre Hande y Kerem. Y ahora, después de meses de silencio, parece que Hande Erçel ha decidido romper su silencio y hablar abiertamente sobre su relación con Kerem Bürsin. Pero ojo, no esperen una confesión llena de lágrimas y arrepentimientos. Al parecer, la actriz no se ha guardado nada y ha lanzado algunas declaraciones que han dejado a más de uno con la boca abierta. Según varias fuentes de la prensa turca, todo empezó con una entrevista que Hande concedió a una revista de renombre. En esta entrevista, la actriz hablaba sobre su carrera, sus proyectos futuros y, por supuesto, sobre su vida personal. Y fue precisamente cuando le preguntaron sobre su relación con Kerem Bürsin cuando la cosa se puso interesante. Si bien no voy a repetir textualmente lo que dijo, ya que la información es algo difusa y no quiero caer en la difamación, sí les puedo contar el tono general de sus declaraciones. Al parecer, Hande se mostró bastante crítica con la forma en que se manejó la relación mediáticamente. Dijo sentirse presionada por la constante atención de los medios y por las expectativas del público. También insinuó que Kerem no siempre fue sincero y que hubo ciertas actitudes y comportamientos por parte de él que la decepcionaron profundamente. Además, Hande dejó entrever que la diferencia de personalidades y de objetivos en la vida fue uno de los factores que contribuyeron al fracaso de la relación. En resumen, según las fuentes, la actriz no pintó un panorama muy favorable de su experiencia con Kerem Bürsin. Para entender mejor este punto, es crucial recordar el contexto de su relación. La presión mediática no es una exageración. Desde el momento en que se hizo público su romance, los paparazzi no les daban respiro. Cada salida, cada cena, cada gesto era analizado y diseccionado al milímetro. Esto, sin duda, puede desgastar cualquier relación, especialmente cuando ambas partes están en el ojo del huracán. Obviamente, estas declaraciones no tardaron en encender las redes sociales. Los fans de Hande se mostraron comprensivos y solidarios con ella, apoyándola en su decisión de hablar abiertamente sobre su pasado. Por otro lado, los fans de Kerem salieron en su defensa, acusando a Hande de ser injusta y de querer dañar su imagen pública. La polémica se intensificó aún más cuando algunos medios de comunicación empezaron a publicar supuestas declaraciones de fuentes cercanas a Kerem, que negaban las acusaciones de Hande y la acusaban a ella de ser la responsable de la ruptura. Estas fuentes cercanas anónimas, como suele suceder en estos casos, alimentaron aún más el fuego. Se habló de supuestas infidelidades por parte de Hande, de su ambición desmedida y de su deseo de escalar en la fama a costa de Kerem. Aunque ninguna de estas acusaciones ha sido probada, el daño ya estaba hecho. En medio de todo este caos, Kerem Bürsin ha optado por mantenerse en silencio. No ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema y ha preferido no alimentar la polémica.
Sin embargo, algunos de sus amigos y colegas del medio artístico han salido en su defensa, resaltando su profesionalismo, su integridad y su buen corazón. Este silencio por parte de Kerem ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una señal de madurez y respeto hacia Hande, mientras que otros lo consideran una forma de admitir tácitamente las acusaciones. Sin embargo, la mayoría coincide en que Kerem siempre ha sido un hombre discreto y reservado, y que no es su estilo participar en este tipo de dramas públicos. Y ahora, la gran pregunta es, ¿quién tiene la razón en todo esto? ¿Está Hande diciendo la verdad sobre su relación con Kerem, o está exagerando o incluso mintiendo para quedar bien parada ante el público? ¿O es Kerem la víctima de una campaña de desprestigio por parte de su expareja? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que las relaciones amorosas son complicadas y que muchas veces las cosas no son lo que parecen. Lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación es solo una pequeña parte de la realidad. Detrás de las sonrisas y los mensajes de amor pueden haber problemas, conflictos e inseguridades que solo conocen las personas involucradas. En el caso de Hande y Kerem, es posible que ambos tengan parte de razón y que la verdad se encuentre en un punto intermedio. Quizás ambos cometieron errores, quizás ambos sufrieron y quizás ambos tienen motivos para sentirse dolidos o decepcionados. Lo importante es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. Es importante recalcar que ambos son jóvenes y están en un punto crucial de sus carreras. Un escándalo de este tipo podría tener repercusiones negativas para ambos, por lo que es comprensible que ambos intenten manejar la situación con la mayor cautela posible. Y hablando de seguir adelante, Hande Erçel parece estar enfocada en su carrera profesional. La actriz está trabajando en varios proyectos nuevos y se la ve radiante y feliz. También se la ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, aunque ella no ha confirmado ni desmentido ninguno de estos rumores. Se le ha visto en compañía de varios empresarios y actores, pero hasta el momento no se ha confirmado ninguna relación formal. Lo que sí es evidente es que Hande está disfrutando de su soltería y se está enfocando en su crecimiento personal y profesional. En cuanto a Kerem Bürsin, también está concentrado en su trabajo y se le ha visto muy activo en las redes sociales, compartiendo mensajes positivos y motivacionales. También se rumorea que está saliendo con alguien, pero al igual que Hande ha preferido mantener su vida personal en privado. Recientemente se le vinculó con una actriz española, pero el rumor no pasó de ahí. Kerem parece estar decidido a mantener un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa, al menos por ahora. En fin, este es el drama que está sacudiendo al mundo del espectáculo turco. Una historia de amor que terminó en polémica y que ha dividido a los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Solo el tiempo dirá si ambos actores lograrán superar este capítulo de sus vidas y seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales. Además, es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento turco es muy competitiva y exigente. Los actores están constantemente bajo presión para mantener su imagen pública y cumplir con las expectativas de sus fans y de los productores. Un escándalo como este podría afectar su reputación y limitar sus oportunidades laborales. Por lo tanto, es comprensible que tanto Hande como Kerem estén tratando de manejar la situación con la mayor delicadeza posible. Ahora hablemos del impacto de esta polémica en la serie que los catapultó a la fama, Love is in the Air. Aunque la serie terminó hace tiempo, sigue siendo muy popular entre los fans de todo el mundo. Muchos esperaban una posible reconciliación entre Hande y Kerem, pero estas recientes declaraciones parecen haber enterrado cualquier esperanza al respecto. Algunos fans incluso han expresado su decepción y han jurado no volver a ver la serie. Otros, sin embargo, siguen apoyando a ambos actores y esperan que puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. El legado de Love is in the Air sigue vivo, pero esta polémica ha añadido una capa de complejidad a la historia de Hande y Kerem. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, Hande Erçel ha roto su silencio y ha hecho algunas declaraciones explosivas sobre su relación con Kerem Bürsin. Estas declaraciones han desatado una polémica en las redes sociales y en los medios de comunicación, con fans y detractores de ambos actores tomando partido. Kerem Bürsin ha optado por mantenerse en silencio, mientras que Hande Erçel parece estar enfocada en su carrera profesional. La verdad detrás de la ruptura entre Hande y Kerem sigue siendo un misterio, pero lo importante es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por acompañarme un día más. Ahora me gustaría saber su opinión sobre todo este tema. ¿Qué piensan de las declaraciones de Ander Zell? ¿Creen que está diciendo la verdad o que está exagerando? ¿Están de acuerdo con la actitud de Kerem Bürsin de mantenerse en silencio? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Adiós. Y recuerden, este tipo de situaciones nos recuerda que las celebridades, al final del día, son personas como nosotros, con sus propias emociones, inseguridades y problemas. No debemos idealizarlas ni juzgarlas con dureza, sino tratarlas con respeto y comprensión. Hasta la próxima.